eres bueno y tú eres fiel. A ti te damos la gloria y la honra, Señor Jesucristo. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones, a nuestras vidas. De ti viene todo, Señor. Gracias porque podemos el día de hoy ser esos vasos, barros que podemos transmitir tu palabra. Tú eres bueno, tú eres fiel, Espíritu Santo, tú eres quien habla, tú eres quien guía, tú eres quien conduce, tú eres quien da tu palabra a tu pueblo, Señor. Nos ponemos debajo de la cruz del Calvario. Nos escondemos en esa cruz, Señor, que seas tú hablando, que sea solamente tu palabra, Dios. Te doy gracias en esta hora. Sabemos que tú, Señor, hablas a tu pueblo que está aquí, también a tu pueblo que se reúne a través de estos medios. Y te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Bueno, nosotros, cosas que estamos aprendiendo, estamos estudiando el sacerdocio, y hay un sacerdote, el Señor Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre, y nos dice que está intercediendo por cada uno de nosotros. En un lado, hermosamente, la hermana Hicks escribió un libro llamado y titulado Preciosa Gema en el Tabernáculo. Ahí en esa parte nosotros podemos comprender de alguna manera un poquito esos 5 libros que escribió Moisés, porque hay cosas tremendas que podemos venir y aplicar a nuestras vidas. Toda escritura es inspirada por Dios y nos dice que también de igual manera en el libro de Corintios que todo lo que le aconteció al pueblo de Israel es figura de nuestra vida o figura que pasa y acontece en nuestras vidas. Hemos estado estudiando el santuario y saber que solamente los sacerdotes podían entrar a ese lugar. En un lado somos privilegiados al escuchar esto. Somos un pueblo que de igual manera privilegiadamente podemos caminar en esto que estamos aprendiendo, pero también somos los más responsables de escuchar esto y también poderlo poner por obra. Y el otro lado, cuando más nos elevamos en Dios y conocemos de Dios, vemos su grandeza, su inmensidad, y podemos reconocer que usted y yo no somos nada, no tenemos nada, no podemos nada, no comprendemos nada, y a Él toda la gloria. Porque si usted y yo estamos alejados de Dios, nos vamos a ver a nosotros mismos, y es algo real que veremos cuán grandiosos somos, cuán grandes somos, pero el acercarnos a esa dimensión, ¿quién es Él? Nos damos cuenta que no somos nada, y es solo por su gracia y por su amor que podemos oír, comprender y caminar en este camino. Puede darle la gloria y la honra a Dios. Bendito su nombre, bendito su nombre. Gracias, 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 Jesús. Y entonces el sacerdote que encontramos en la palabra de Dios, la Biblia nos dice que tenía un pectoral con 12 piedras, tenía un pectoral, y vamos precisamente a abrir la palabra de Dios, en donde nos habla de este pectoral que tenía el sumo sacerdote. Y vamos a Éxodo 28, del 15 al 21. Éxodo 28, del 15 al 21, y nosotros vamos a poder ver que esto que estaba en el sacerdote, obviamente Jesús allá arriba en la eternidad, ya vimos, nos lleva en su corazón delante del Padre. Amén. Jesús, como sumo sacerdote, tiene grabados nuestros nombres, y así como también nos lleva en sus hombros porque Él nos sostiene, nos lleva en su corazón porque Él nos entiende y nos comprende. Números 28. Éxodo 28, versículos del 15 al 21. Y entonces también ya vimos que Él también nos lleva en su boca. ¿Sí se acuerda de las lecciones que hemos estado viendo un poquito? Y entonces, pero vamos a ver esta parte del pectoral, no con Él, sino de otra manera, como es que dice así, Éxodo 28, 15, harás asimismo el racional del juicio de primorosa obra, le has de hacer conforme a la obra del efod, de oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 órdenes de piedra, un orden de una piedra sárdica, un topacio,
y un carbunclo será el primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro y un diamante. El tercer orden, un rubí, un ágata y una amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onis y un jaspi. Estarán engastadas en oro con sus encajes, y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, vendrán a ser según las 12 tribus. Entonces, lo que en esta hora quiero compartir con ustedes, porque Lucifer también tuvo piedras. Ahorita vamos a ir a Ezequiel y la Biblia nos dice que Lucifer tuvo piedras que Dios le dio, las piedras que Lucifer tenía. Voy a pedirle a Kelly, creo que no está. Dani, ¿me repartes estas hojas? Ahí viene, pero ya le dije a Dani, hija, ni modo. Si usted ya la tiene, no hay problema, se la puede repartir, pero dele, Dani, por favor, a los que creo que esta hoja no la han tenido. Y sé que en un lado la va a guardar y hay mucha información en ella, la iremos viendo poco a poco, como alguien nos expresaba hoy, no los vamos a inundar, aunque quienes han caminado un poquito más entienden todas estas cosas que están ahí. Ok, entonces la escritura ahorita las ve, las lee, gracias, porque vamos acá, si no usted se va a perder de las piedras que Lucifer tenía, ¿está bien? Y este es el pectoral que tenía. Vamos ahora a Ezequiel 28, versículos del 12 al 13, ¿sí? Ahorita que diga vaya a sus hojitas, porque lo voy a poner en la pantalla, vamos a ir a las hojitas, ¿sí? Ezequiel 28, por favor, que es donde nosotros encontramos en Isaías 14 y en Ezequiel 28, encontramos una descripción de aquel que fue el ángel, el querubín ungido, el cubridor, un ángel muy especial en Dios, que lo hizo perfecto y lleno de sabiduría. Y nosotros encontramos cómo es que Dios cómo es que Dios vistió e hizo de Lucifer de esta manera. Ezequiel 28, versículos del 12 al 13. ¿Lo tenemos? Estoy en Isaías. Estaba en Isaías, decía, aquí no dice así, pero ya llegamos. Dice así, versículo 12, Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Cierto es que hubo un rey de Tiro, de manera literal, un rey de Tiro, y lo que nos deja ver esta escritura es que ciertamente hay potestades y gobiernos y ciudades, lugares donde hay potestades que gobiernan. Y aquí en la ciudad de Tiro, la potestad que gobernaba era el mismísimo Lucifer. Pero cuando vemos lo que describe de más, no está hablando de esa persona literal que era el rey de Tiro, sino Dios nos dejó ver la gran magnitud acerca de este ser angelical que él hizo. Y en un lado, si Dios hizo este ser tan lleno de sabiduría y acabado de hermosura, nos deja saber algo más. Nos deja saber que Dios, hermano, es aún más alto, más grande, más perfecto, más lleno de sabiduría. Gloria a su nombre. Obvio, hay gente que sigue al enemigo porque el enemigo tiene todo esto. Pero hermano, usted y yo, por eso le damos la gloria y la honra tan alta, tan excelsa a Dios, porque Él es más alto, más grande, más sublime. Usted y yo tenemos algo grande y poderoso. Nunca nos estimemos menos, porque si una criatura es de esa magnitud, hermano, al Dios que usted tiene, al Dios que usted sirve, al Dios al cual usted y yo vamos conociendo, es alto, es grande y poderoso. Bendito su nombre, aleluya. Shahaya. Gracias, Jesús.
Y dice versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, oni y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Santo es su nombre. Sí, este ser Dios lo hizo de esta manera grande, temible, perfecta. El sello a la proporción. Dios, esa palabra sello significa completamente acabado. Dios acabó ese sello y no hubo nada más comparable a Lucifer. Y no es que en un lado alguien diga también, es que aquí van a empezar a hablar más de Lucifer o del enemigo. No, Dios nos deja saber que podemos conocerle y conociéndole nosotros podemos saber cómo ir y no es que nosotros vamos a luchar porque el que pelea es el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El arcángel Miguel le dijo cuando estaba disputando con el cuerpo de Moisés, él dijo, el Señor te reprenda. Así que es cierto, él es grande en artimañas, grande en tremendas cosas, pero el Señor nos deja saber lo que nosotros podemos hacer y tener para ir y obviamente no caer en lo que Él tiene y en un sentido no luchar, porque el que lucha es el Señor nuestro Dios y que tenemos adentro. También aquí encontramos que este ser en el versículo 13 tiene tamboriles, que son los instrumentos de percusión, y también tiene pífanos, que son los instrumentos de viento, como la flauta, las trompetas, tiene pífanos. Y en Isaías 14, que vamos a ir ahí, dice la Biblia que él tiene arpas, él tiene cuerdas. Por eso es que la música es poderosa. La música es muy poderosa. Obviamente la pervierte, la tiene toda llena de perversión y de maldad. Por eso ayer no sé quién estuvo y no porque me esté enterado, pero vemos allá un montón de gente en la feria que tenemos. ¿Por qué? Porque la música que maneja Lucifer obviamente la pervirtió y llama a multitudes. Pero eso mismo que usted ve brincando y saltando a gente allá, digo, no es que la haya ido a ver, yo no la he ido a ver, o le comento porque yo bailaba así. Entonces, hermano, es lo que Dios nos pide, porque tenemos a un Dios más alto y más grande, que le alabemos, que saltemos, que brinquemos, que gritemos, que nos gocemos en Él, porque Él de Dios es la música, y así desea que le alabemos y que tengamos libertad. Entonces, nosotros vamos a ver este cuadro, aquí, en la pantalla. Todavía no vaya a sus hojitas, solamente quiero que vaya, a la pantalla, ¿sí? Por ahí me faltó esto. Ok, dice así, el pectoral del sumo sacerdote, vamos primeramente al pectoral del sumo sacerdote. Esta parte de abajo del tabernáculo, de manera geográfica, era el oriente, donde se encontraba la puerta y donde se encontraba el altar de sacrificios, es el oriente. No tiene que apuntar esto porque en sus hojas que le di está, pero para que podamos poner atención a este cuadro, ¿sí? Este era el oriente y nos dice la escritura en Números 2 y 3 que de esta manera acampaba el pueblo de Israel. Y la tribu que estaba al frente en esta parte oriental, en la parte de abajo, era Judá. Y por lo regular cuando leemos en la Biblia, Dios siempre decía que vaya Judá, porque Judá significa alabanza, bendito su nombre. Por eso en Dios lo primero que va para guerrear y pelear es nuestra alabanza. Y en el pectoral del sumo sacerdote, la piedra que iba con Judá era el sardio. La piedra que iba con Judá era el sardio. Ahorita no vamos a ir a los significados porque primeramente Dios, la otra semana vamos a los significados, porque ahorita vamos a ir
a algo que quiero compartirles. También en este lado oriente, la Biblia dice que Zabulón era en la otra tribu que aparcaba en este lugar. Zabulón, y la piedra de Zabulón era el carbunclo, ¿sí? La piedra de Zabulón era el carbunclo. Después tenemos la tribu de Isaacar, que significa placentero, está en sus hojas. Y para Isaacar nosotros vemos que la piedra que correspondía era el topacio. En nuestras Biblias, en la versión 60 y en la versión 1909, vamos a encontrar, si usted quiere encontrarlas y leerlas así como se las estoy diciendo, probablemente no las encuentre y va a encontrar discrepancias. Algunos autores, al encontrarse con estas piedras en donde estaban, las describían o las pintaban, bueno, las ponían de otra manera. Pero en la King James es que se respetó el original en el hebreo. En el hebreo son estas piedras y en la King James usted sí va a encontrar este orden, porque en nuestras Biblias no. Y le digo esto porque hay algo cuando vamos a Lucifer. Después nosotros tenemos que del lado sur, que es donde se encuentra el candelero, acampaba la tribu principal, era Rubén, ¿sí? La tribu principal era Rubén y estaba en el sur. Rubén significa Bet al hijo. Y la piedra que correspondía a Rubén es la esmeralda, está en sus hojas, ¿sí? Es la esmeralda. Y después tenemos otra tribu que acampaba en el lado sur, era Simeón, y Simeón, su piedra es el zafiro. Y también tenemos a Gad, que es el diamante. Gad estaba en el lado sur y es el diamante. Y después en el lado norte, en la mesa de los panes, nosotros tenemos que la tribu principal por el estandarte que había era la tribu de Dan. Y después tenemos que Dan, su piedra era el berilo, era el berilo. Y con Dan estaba Neptalí, que significa mi lucha, y su piedra es el jaspe, Neptalí, y su piedra es el jaspe. Después tenemos Asher, y su piedra es el onis, tenemos en el lado norte estas piedras con estas tribus. Así se encontraba en el pectoral del sumo sacerdote. Y en el lado poniente, en la parte de arriba, en el arca, en la cabeza, en la soberanía de Dios, nosotros tenemos que se encontraba la tribu de Efraín en la parte de arriba, Efraín. Y su piedra era el rubí o ligur, amén. En el lado poniente estaba Efraín y era el rubí o ligur. Y juntamente en el lado poniente, las tribus que acampaban en esa parte de arriba eran, por ejemplo, Benjamín, que se me faltó ponerle ahí, que apareciera después, pero su piedra es la amatista. Y también en la parte de arriba estaba Manasés, que es la piedra del ágata. Entonces, es la manera en que Dios, nosotros encontramos que se encontraban estas tribus de manera colocadas. Y en Ezequiel 28, en el versículo 13, nosotros vamos a leer que Lucifer tuvo 9 piedras, tenía 9 piedras, más aparte el oro. Y vamos a leer estas 9 piedras en el 28:13, no van a coincidir como están aquí, pero en la King James sí está. Y dice que es el sardio, topacio, diamante, crisólito, oni, berilo, zafiro, carbunclo y esmeralda, ¿sí? Lucifer tenía 9 piedras en su vestimenta. Y cuando las comparamos con la King James, las piedras que tenía Lucifer eran las piedras del oriente, las piedras del sur y las piedras del norte. Eran las piedras que Lucifer tenía, porque las piedras del lado poniente, las piedras del lado de arriba, esas piedras y ese lugar fue algo que Lucifer no conoció.
Fue algo que Lucifer, Dios no le dio a ese ser. Él solamente se movió de norte a sur, al oriente, y esto nos lo deja saber las 9 piedras que Lucifer tenía. Estas 9 piedras nos dejan ver que Lucifer iba también al oriente, conocía el sur y conocía el norte. El ministerio de Lucifer fue siempre, me refiero, donde él vivía era en el lado sur. Donde Lucifer estaba era el lado sur. Y el lado de su ministerio de Lucifer era en el lado norte. Él tenía que ir y venir, subir y bajar en esta parte donde estaba su ministerio. Vamos a Isaías 14 para ver ese ministerio que hacía Lucifer, de subir y de bajar, de ir y de venir, de ir y estar yendo y viniendo en estos viajes que él hacía. Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12. Gracias, Jesús. Lo tenemos. Gracias, Jesús. Isaías 14, versículo 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes. Y uno viene y dice, ¿cuáles gentes? ¿Qué cosas? Gracias a Dios por todo lo que el Señor nos deja saber en su palabra. Y dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Si él se encontraba en su ministerio o establecido en el cielo, en el lado norte, obviamente él no tenía que subir. Y ahorita vamos a ir a un salmo donde la Biblia nos dice que Dios tenía su trono en el lado norte. Y entonces por eso es que Lucifer dice, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, en el monte del testimonio. Esta palabra testimonio significa congregación. Lo que está diciendo aquí la escritura, en el monte de la congregación de los hijos de Dios. Esa palabra testimonio que está ahí significa congregación. En el monte del testimonio dice, me sentaré. Esta palabra sentar en el hebreo significa sentarse como juez. Está diciendo aquí la escritura, en el monte de la congregación de Dios, yo quiero sentarme como juez. Y luego viene aquí el versículo 13 y dice, a los lados del norte. En la 1909 vamos a encontrar que dice Aquilón, pero en la versión 60, hermano, dice norte. Sí, hermano Robert, dice a los lados del norte es donde él quería estar. Por eso es que nosotros podemos saber por la palabra de Dios que Dios tenía en ese lugar del norte su trono, el monte de Sión estaba en ese lado en este tiempo antes de que Lucifer se rebelara e hiciera la rebelión en los cielos. Y entonces dice el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces todo este ministerio de estos lugares del norte, del sur y del oriente, Lucifer los tenía, se movía sobre estos lugares, y lo que Dios no le dio a Lucifer fue esta parte de los lados. La palabra lados que encontramos aquí es la parte generativa, la parte procreativa de Dios, el lado de los lomos de Dios. De hecho, en el hebreo se lee muslos. Y cuando encontramos la figura en el sumo sacerdote de muslos, tiene que ver con toda esa parte procreativa de Dios. Por eso es esa parte que Dios no le dio a Lucifer, y él, al ver
el poder creativo de Dios lo codició, lo deseó, pero estaba reservado solamente para un pueblo, para una congregación, bendito su nombre, esa congregación de los santos. Nosotros hemos leído en Romanos 8:28, donde dice que sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego dice enseguida el versículo que sigue, porque a los que antes conoció, a estos predestinó. Esa misma palabra predestinó es esta misma palabra que está aquí, donde dice, en el monte del testimonio, en esa congregación. También la palabra significa hacer una cita, comprometerse en matrimonio. Lo que decía o estábamos platicando hace rato, que precisamente Dios concertó una cita con una congregación, con el pueblo de Dios, que escuchó a Lucifer y que tal vez Lucifer trajo un plan distinto al que Dios tenía, pero le pudimos expresar a Lucifer, ¿sabes? Elijo el plan de Jesús, elijo el plan de Jesús que tiene para mí, de ser su esposa, de encontrarme con él, de tener una cita, de hacer esa reunión aquí en algún tiempo en la tierra, y que pase lo que pase, yo voy a ser y quiero ser la esposa de Jesucristo. Y entonces vino Dios y entonces nos predestinó, nos cercó, nos puso un sello, bendito su nombre, para poder llegar. Y es por eso que estamos aquí escuchando esto, porque Dios, le dijimos a Dios, sí, elijo por ti, sí, escojo por ti, bendito su nombre. Gracias, gracias Jesús. Vamos al Salmo 48, versículos del 1 al 3. Salmo 48, versículos del 1 al 3. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre. ¿Lo tenemos? Dice así, canción, salmo de los hijos de Coré. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. En el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, santo su nombre. Estábamos en el lado norte, éramos piedras de fuego, estábamos en ese santuario, gloria a Dios, y obviamente había un sacerdote que ministraba en ese lugar, pero obviamente ese sacerdote, que ahorita no vamos a ir a él, que es Leviatán, porque Leviatán es Leví de esa tribu, porque a nosotros quien nos cuidaba era Lucifer. Y entonces Lucifer, obviamente, cuando se llenó de iniquidad, cuando lo pervirtieron, cuando vino esa maldad que no había en él y se pervierte, provoca una guerra en los cielos, provoca un caos, se lleva la tercera parte de los cielos, y esos lugares por esa rebelión fueron contaminados los cielos, para después, cuando vino el sumo sacerdote Jesucristo, nosotros encontramos en el libro de Hebreos, él limpiando ese santuario, limpiando esos lugares celestiales y haciendo limpias esas moradas para que nosotros vayamos a vivir en ellos, bendito su nombre. Pero nosotros vemos aquí que en el lado norte estaba la ciudad del gran rey, estaba la ciudad de nuestro Dios, el monte de su santuario. Pero también después encontramos cuando Dios le dice a Moisés que mirara arriba donde él lo llevó y mirara el cielo, vemos a Dios que este trono, este lugar, lo mueve al lado poniente, porque es la figura que ve Moisés, el trono
su cabeza, su soberanía, y esa ciudad Dios la movió hacia el lado poniente, porque hubo esa rebelión y los cielos se contaminaron. Vamos a Job 15:15, por favor. Job 15:15, donde nosotros encontramos que estos cielos se ensuciaron. Job 15:15. Y vamos a ver ahí cómo dice que los cielos no son limpios. ¿Lo tenemos? Job 15:15. Gracias, Jesús. Dice: he aquí que en sus santos no confía, ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Hubo la rebelión y los cielos se contaminaron, se ensuciaron, y Dios en esa parte pacientemente esperó, porque al día de hoy leemos usted y yo y sigue esperando, que dice en el libro de la armadura que hay potestades en los cielos, que hay gobernadores de este mundo, que hay malicias, y todo eso se mueve en los aires. Por eso nos dice aquí Job 15:15, aún los cielos no son limpios delante de él. Pero es un plan maestro de Dios, todo esto que está sucediendo, incluso nuestra caída, porque un día todo va a volver a él, los cielos, todo lo que hizo, las potestades, nosotros, y toda rodilla y toda lengua y toda creación va a doblar sus rodillas y va a ser limpio, bendito su nombre, delante del Señor nuestro Dios. Pero hoy hay esa contaminación en los aires, en los cielos. Dios tiene un plan maestro para todo eso que va a pasar. Vamos, por favor, a Job 4:18. Job 4:18. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Job 4, versículo 18. ¿Lo tenemos? Dice: he aquí que en sus siervos no confía. ¿Y qué cosa pasó, hermanos? Y notó necedad en sus ángeles. Vino la rebelión, se ensució, se contaminó el santuario, y viene Dios y dice: ¿sabes? Cierto, hiciste esta rebelión, conoces el norte, conoces el sur, conoces el oriente, pero yo me muevo más arriba. Y hay un lugar, Lucifer, que tú no conoces, hay un lugar a donde muevo mi trono, a mi solio, porque tengo un plan, tengo un propósito con eso que hago, con eso que hice. Y de igual manera, en esa parte, por eso también Dios permite y permitió toda esta rebelión. Volvamos, por favor, al libro de Ezequiel, capítulo 28. Volvamos a Ezequiel 28. Ya vimos entonces cómo se movía Lucifer, de norte a sur y al oriente, y tenía todas estas piedras en su ser y en su vida, y era lo que conocía. Vamos a leer del 14 en adelante, lo tenemos, Ezequiel 28, del 14 en adelante. Dice así: tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Y dice el 16: a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Y entonces nos dice que este ser en el versículo 16 fue lleno de iniquidad, fue lleno de maldad, fue lleno de esa maldad que en un lado Dios había hecho ya el mal, había esa parte de Dios del mal haberlo hecho el Señor nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios, obviamente, sabemos, engendró primero a Jesucristo, y después la Escritura nos deja saber a Dios haciendo el mal, haciendo al Leviatán.
porque iba a tener sentido, como tiene sentido de que si hay luz, si hay tinieblas y nosotros podemos encender una vela, vamos a poder apreciar esa vela y vamos a poder decir, qué bueno que está esta vela, porque si todo fuera luz de un lado y no existiera ese otro algo como la noche, o existiera el calor pero no el frío, obviamente no íbamos a poder saber distinguir o poder elegir entre aquello que fuera bueno para nuestra vida. Los ángeles tuvieron la oportunidad de decidir cuando Dios creó el mal, decidir por el mal o decidir por la luz que es Jesucristo. Porque nos dice aquí el 16, fuisteis llenos de iniquidad, y en la King James se lee que ellos llenaron tu vida de iniquidad, ellos te llenaron de maldad. ¿Quiénes ellos? Obviamente seres que hubo antes de Lucifer, porque Lucifer lo que él hacía en sus viajes comerciales era ir y venir. Él empezó a comerciar, él empezó a tener todo esto en su vida y se llenó de iniquidad. Vamos por favor. Ok. Son cosas que hemos aprendido. Conocemos que en el lado oriente se encuentra la figura de león. Aquí se ve pequeño, pero ahí tenemos la figura de león. En el lado sur está la figura del hombre. En el lado sur está la figura del hombre. Y en el lado norte está la figura del águila. Sí, estas tres figuras, el león, el águila y el hombre, es algo que Lucifer sí conoce. Sí conoce el norte, conoce el sur, conoce el oriente, y Lucifer no sabe nada del poniente. Lucifer no sabe nada del propiciatorio. Lucifer no sabe nada de la cabeza y soberanía del Señor nuestro Dios. No conoce nada de este lugar. Entonces, él no conoce nada acerca de lo que sería doblegarse ante Dios. Él no lo conoce. No conoce nada Lucifer acerca de lo que es el gobierno de Dios. Eso es algo que Lucifer no conoce. Conoce obviamente esa parte del león, del devorar, esa parte del águila de remontarse y decir soy el más alto, el más grande. Conoce la naturaleza de hombre del lado poniente, donde piensa y razona. Lucifer conoce todo eso, pero el lado de allá arriba es algo que no conoce. Entonces, él es un enemigo. Él viene y nos ataca. Hermano, le pregunto en esta tarde, ¿quiere librarse de él? ¿Quiere librarse de Lucifer y de sus ataques? Él es algo que no conoce, es que usted y yo vengamos y nos doblemos delante de él a pedirle y a decirle en oración, Señor, aquí estoy y estoy rendido y me doblego ante ti y me humillo ante ti, Señor, porque quiero que tú seas quien decida mi vida. Tú eres mi cabeza, mi gobierno, mi soberanía. En ese lugar, ahí Lucifer no lo conoce, no lo va a alcanzar, no va a ir a estar ahí, santo su nombre. Pero si usted y yo en un lado queremos y decimos, hago mi voluntad, hago como quiero, decido yo me paro, yo me pongo, yo hago, yo voy, yo salgo, somos presa, porque ese lado Lucifer sí lo conoce, en donde él decirse y sentirse autosuficiente y decirse merezco todo yo, es algo que Lucifer sí conoce y somos presa fácil de él. Pero a donde no nos alcanza, a donde no conoce, a donde no sabe, es ese lugar que en un lado pareciera ser el más alto, pero es el más humilde, porque es donde le decimos a Dios, ya no yo, Señor, sino tú, ya no yo, ya no mis deseos, mi carne, mi ser, mi vida. Porque del otro lado, cuando usted viene, el enemigo
es el lugar que Dios preparó para que estemos en la eternidad. Y el enemigo va a impedir que usted y yo lleguemos, porque va a venir Dios y va a empezar a decirnos: haz tú en tus entregas. Dame tu ser, tu vida total y completamente. Pero entonces viene el enemigo y dice: ¿y por qué te tienes que entregar tan completamente? ¿Y por qué tiene que ser todo? ¿Y por qué de esa manera así, que grites, que alabes, que dances, que te entregues, que le des todo a Dios? Tranquilo, llévatela tranquila, no tanto, pero es porque Él conoce 3 lugares nada más. Hay 3 piedras que Dios no le dio a Lucifer. Y esas 3 piedras se encuentran solamente en la parte de arriba, en la parte de la cabeza. Y Dios tiene esas piedras para su esposa, bendito su nombre. Tiene ese lugar de los lados del norte, esos lados del aquilón, como regalo de novia para la esposa, que es el poder creativo de Dios, bendito su nombre. Pero ¿dónde se obtiene? ¿Dónde se logra? Se obtiene allá arriba, teniendo la cabeza y soberanía de Dios. Y en el lado poniente nosotros encontramos que lo que se encontraba era la figura del buey. La figura del buey. Y esa figura, la figura del buey, nos habla de servicio sacrificial. Servicio sacrificial. Porque nosotros encontramos en esta figura y en este animal que nosotros vemos representado, nosotros encontramos que en ese animal ya no hay fiereza. En los demás, aún el hombre se enoja, el águila, es un ser poderoso, el león ruge, y Lucifer conoce esos 3 lados, pero el buey no tiene fiereza, no tiene enojo. Y lo que hace ese animal es que obedece en total dependencia y completamente a su amo. Y va y viene, va y hace surcos y no le dice al amo: ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás haciendo? No, lo que él hace es ir y venir y trabajar, ir y venir y trabajar, y sumisamente, obedientemente a Dios. El servicio es algo que Lucifer no conoce. El ser un siervo es algo que Lucifer no le agrada y no le gusta. Pero es el lugar a donde Dios quiere llevar a su esposa. Bendito su nombre. Gracias. Vamos y vemos en Ezequiel 14 que dice: tú querubín. Entonces Lucifer es un querubín. Vamos por favor a Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Gracias, Jesús. Okay. Vamos a Ezequiel 1. Gracias, Dios. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. Ezequiel capítulo 1 del 4 en adelante. Dice así: y miré, y aquí un viento tempestuoso venía del aquilón, una grande nube con un fuego envolvente, y derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar, y en medio de ella figura de 4 animales, y este era su parecer. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Y debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus rostros y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, cada uno caminaba en derecho de su rostro. Entonces Lucifer era un querubín, y en el versículo 9 nos dice que estos seres hemos visto, hemos estudiado grandes cosas de ellos,
pero dice que ellos son el trono carroza de Dios. Y nos dice que son querubines, pero también habla de seres vivientes. Y dice aquí en el versículo 9 que cuando el viento se movía, que cuando Dios los mandaba, ellos no se movían. Esta palabra volvían en el hebreo es la 54:37 y significa rodear. Sí, la palabra volvían en el hebreo es la 54:37 y significa rodear, significa revolver, significa apartar, significa cambiar, significa evadir, también significa girar, significa dar la espalda. Ajá. También nos dice que estos seres corrían, ¿sí? Estos seres corrían, significa rodear, revolver, apartar, cambiar, evadir, girar, dar la espalda. Y dice, versículo 10, y la figura de sus rostros era rostro de hombre y rostro de león, a la parte derecha en los 4, y a la izquierda rostro de buey, en los 4, asimismo había en los 4 rostro de águila. Tales eran sus rostros y tenían sus alas extendidas por encima cada uno, 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba en derecho de su rostro, hacia donde el espíritu era que anduviesen, andaban. Ahí está la palabra andar, dice, cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los animales, su parecer era como de carbones de fuego encendidos, como parecer de hachones encendidos, discurría entre los animales. El fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y dice el 14, y los animales corrían y tornaban a semejanza de relámpagos. La palabra corrían en el hebreo significa deleitarse, ¿sí? La palabra corrían significa deleitarse. Seguimos leyendo. Dice 15, y estando yo mirando los animales, hasta el 14 está bien, dice, y los animales corrían y tornaban a semejanza de relámpagos. La palabra volvían, que está, que es la que está de tornaban, en la versión 1909, en el hebreo es la 77:25, es shub, y significa volver al punto de partida. La palabra volvían o retornaban en el hebreo es la 77:25 y la palabra es shub y significa volver al punto de partida. También significa convertirse y significa circuncidar. Volver al punto de partida, convertirse y circuncidar. Entonces, Lucifer era un querubín y aquí vemos nosotros el trabajo de estos querubines que Dios menciona. Entonces, estos querubines estaban en este lado en Dios, en el trono estaban en ese lugar del trono de Dios, y entonces el viento venía y era tiempo de moverse, ya sea en el rostro de león, de águila, de buey, en el rostro que Dios elegía que se tenían que mover, y todo este trono carroza iba y se movía hacia donde Dios lo mandaba, ya fuera al norte, fuera al sur, fuera a cualquier lado, ellos se movían. Y lo que leímos es que dice que ellos se retornaban a manera de relámpagos, bendito su nombre. Iban y tenían lo que tenían que hacer y entonces retornaban. Pero también vimos que hay una palabra que dice ahí que la palabra volver también es sabat, que significa rodear, que significa revolver, que significa apartar, cambiar o evadir, girar o dar la espalda. Cuando ellos iban y encontraban un obstáculo en su camino, no lo rodeaban. Tampoco si se encontraban con algún obstáculo,
lo evadían. No, si a donde Dios los mandaba y estaba algo que había en su camino, ellos caminaban derecho, ellos iban y cumplían la misión que Dios les mandaba sin darle espalda, sin decir, esto no lo podemos pasar, esto no lo podemos brincar, tenemos que pasarlo. Dios lo puso, hay un objetivo que cumplir, corramos a hacerlo sin evadir esto que Dios puso en medio de nosotros. Y entonces volvían Shub, bendito su nombre, venían y le decían a Dios, perdóname, volvían al punto de partida, porque Shub significa arrepentirse, y ellos venían y decían, perdóname Dios, sí me mandaste, pero lo hice mal, Señor. Tú pudiste haber enviado a otro, tú pudiste haber hecho mejor las cosas, me enviaste a mí, Señor, pero perdóname, aquí estoy arrepentido, bendito su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces se vuelve eso mismo, servicio sacrificial, servicio a Dios, servicio a hacer su voluntad. Y entonces cuando Dios que nos llama a hacer este trono carroza y a tener estos 4 rostros e ir al lado poniente, viene Dios y dice, ¿sabes? Cuando sea tiempo, porque hay un lugar donde Lucifer no va a alcanzarte, donde no puede alcanzarte, es mi cabeza y mi soberanía, y yo te voy a decir a dónde te tienes que mover, y donde yo te envíe y te mande, a lo mejor va a haber un obstáculo, un dolor, un problema, una situación, una circunstancia, y te lo pongo, pero no lo vas a evadir, no lo vas a saltar, no lo vas a brincar, lo tienes que pasar, lo tienes que enfrentar, tienes que ir. ¡Oh, Ribabasajaya! Porque la naturaleza de Lucifer fue. ¿Qué pasó con Lucifer? ¿Por qué ellos lo contaminaron? Porque tal vez no sabemos cuántos eones de años Lucifer fue y volvió y regresaba arrepentido, iba con las piedras de fuego, hacía halal, pero tal vez llegó un momento en su vida, ¿qué cree que pasó con él? En esos viajes comerciales donde él iba y venía, ¿por qué se corrompió? Pues fue y vio cosas que él no debía de haber visto. ¿Mandé? Vio cosas que no había visto. Oyó cosas que no había y oyó cosas que no había visto. Iban en contra de la voluntad de Dios. Él abrió como una letrina. Él abrió una letrina. Sí, y ahí vio al padre maldad, a la madre maldad, a todos los diablos anteriores, y le empezaron a decir, tú puedes ser igual que Dios. Así es. Su orgullo se llenó y entonces dijo, yo subiré a lo alto. Así es. ¿Qué pasó? Se detuvo. Se detuvo. ¿Eres el único que sirve en tu casa? ¿Solo tú trabajas? Porque a nuestra vida sí llega el momento en lo que algo hacemos, nos llegamos a cansar. ¿Eres tú el que provees? Al enemigo le agrada que nos detengamos en cualquier cosa que nos dediquemos, incluso en el servicio de la iglesia, incluso en tu comunión, en las cosas de Dios. Porque cuando aprendemos que Dios nos manda, nos envía a lo que puso a nuestras vidas en trabajo, en lo que hacemos, y saber que sí, vamos y volvemos. Y yo sé que cuando usted por primera vez en el trabajo que le gustó hacerlo, usted y yo venimos y lo hacíamos con gozo y volvíamos. Y tal vez esa primera parte, cuando alguna quincena, alguna semana, algún mes, recibimos la retribución de aquello que nos gustó. Con gusto la otra semana volvíamos, ¡ay, es que nos pagaron! Lo mismo en Dios recibimos su salvación y la iglesia y las cosas de Dios y todo lo que había era vamos a volver porque encontramos aquel que trajo sanidad a nuestras almas y a nuestras vidas y corríamos y regresábamos, bendito su nombre.
y fuimos entendiendo la voluntad de Dios a las cosas que había que hacer, servirle, darle, proveerle, traer a Dios ese gozo, esa alegría. Pero tal vez igual manera, mientras crecemos y crecemos en Dios, sí llega el momento y el punto de nuestra vida cansarnos. Y porque tal vez cuando más hacia arriba vamos, el camino es más solitario. Hay pocos que desean conocer o conocen ese lado poniente de servicio en las iglesias. Por lo regular, los pastores se rodean de 2 o 3 que son quienes le ayudan. 2 o 3 que están a la orden. Gracias a Dios, igual sucedió con la hermana Esparza, la hermana Hicks. Son pocos los que dicen, aquí estoy, mi tiempo, mi carro, mi vida, mi ser. Lo que usted desee, hermana Esparza, aquí está. Y son pocos los que de alguna manera obran y hacen eso. Porque el lado es que de repente nuestra vida la detenemos, nuestra vida nos cansamos, nuestra vida nos queremos, y está bien dedicarnos a nosotros, porque Lucifer, decía el hermano, cuando vino acá, exactamente empezó a oír, eres perfecto, no te mereces más. Creo que Dios es injusto contigo que solo te ponga a alabarle y a bendecirle. Y aparte, cuidar a esas piedras de fuego. Y aparte, ser un cubridor del monte de Dios. ¿Por qué no mejor tú tomas el control de todo eso y eres tú el que tiene el dominio, el control, y ya no sirvas, ya no seas esa parte? Porque incluso la palabra querubín en una raíz significa buey, hermanos. Y Lucifer dice que mató la maldad que había en él. Digo, la verdad dice que había en él. Dice, tú mataste. Dice, Jesús dice en el Nuevo Testamento que él fue un homicida desde el principio, que mató la verdad que había aquí de servir, de que Dios es cabeza y soberanía, y de que por qué cuando lo mandó en algún momento, ¿por qué no tú te desvías, Lucifer? Te puso este obstáculo Dios, pero mira, tú te puedes volver, tú lo puedes esquivar, tú no puedes hacerlo. Y a veces es lo que Dios nos envía cosas a nuestras vidas, y cuando venimos y nos llenamos de esto que Lucifer no quiere que lleguemos, de repente viene el problema, la situación, la circunstancia, y eso ha hecho Lucifer que mucha gente de iglesia se haya ido, porque vino el problemón, porque vino la situación, y entonces le damos la espalda, nos volvemos, y no queremos la cabeza y soberanía de Dios. Pero ese lugar del poniente es un lugar que Lucifer no conoce. Y a usted, hermano, y a mí, lo leímos, de hecho, incluso Dios nos va a enviar. Y hacer discípulos, ya Dios te está enviando, gloria a su nombre. Y es lo que hizo con sus discípulos, los envió. 2 citas y termino. Vamos a Lucas 9, del 1 al 9. Gracias, Jesús. 2 citas, termino. Lucas 9, del 1 al 9. Gracias, Dios. 9, del 1 al 9. Lo tenemos. Gracias, Jesús. Lucas 9 dice así, versículo 1. Juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades. Y aquí está el versículo 2 de envío, que está en Ezequiel 1, donde eran enviados los querubines. Y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos, y les dice, no toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos cada uno. Y en cualquier casa que entraréis, quedad allí, y de allí salid. Y todos los que no recibieren, saliendo de aquella ciudad, aún el polvo sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciaban el evangelio
y sanando por todas partes. Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía, y estaban en duda porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan: yo degollé. ¿Quién pues será este de quien yo oigo tales cosas? Porque los discípulos andaban haciendo muchas cosas y procuraba verle. Y vuelto, ahí está, shut, esa palabra vuelto es shut, los apóstoles le contaron todas las cosas que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte ¿a dónde? A un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Entonces Dios envió a estos querubines como apóstoles, hicieron grandes milagros y grandes sanidades, y los discípulos, entendiendo por el maestro y por lo que les había expresado de caminar con él, volvieron al punto de partida. Porque usted y yo nunca nos vamos a equivocar. Dios nos va a enviar a hacer grandes cosas, grandes tareas, grandes trabajos, ser grandes hombres de Dios, grandes hombres profesionistas. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque tú y yo sabemos a dónde tenemos que regresar. Porque tú y yo sabemos a dónde darle la gloria y la honra al Señor nuestro Dios. Si tú vuelves al punto de partida, Dios te va a volver a enviar. Y sí, va a hacer cosas grandes de ti, de lo que sueñas, de lo que quieres, de lo que anhelas y de lo que deseas. Pero tú tienes que volver al punto de partida, porque es Dios quien te envía. Y el obstáculo que sea, de igual manera Dios te va a decir: tú te lo puse porque tú no vas a volver, tú lo vas a poder librar, tú lo vas a poder llevar a cabo, pero tienes que volver, bendito su nombre. Lucas 10, por favor. Gracias, Jesús. Versículos del 1 al 12, porque aquí tenemos otros que envía Jesús. Lo tenemos. Después de estas cosas designó el Señor aún otros 70, los cuales envió, ahí está, envió como querubines, de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino, ni en cualquier casa donde entrareis. Primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entraréis y os recibieren, comed los que os pusieran delante. Y sanad los enfermos que en ella hubiere. Y decidles: se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Y nos envía a todos, mas en cualquier ciudad donde entraréis que no recibieren, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, sacudimos en vosotros esto, pero sabed que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Entonces viene Dios, tenían órdenes precisas, Él los envió que fueran y hicieron todo lo que Dios les mandó hacer. Vamos a leer ahora el del 17 al 20, por favor, del 17 al 20, ¿lo tenemos? Dice: y volvieron, amén, volvieron, los 70, con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sí? Llegaron presumiendo: yo hice hoy tantas por cuantas, hice todo esto. Y les dice Jesús esto. 18, y les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Atención a esto, porque hay gente que dice que es el momento en que Dios
lanzó a Satanás fuera del cielo. Si usted y yo leemos nuestra Biblia, dice que Satanás, diablo, serpiente y dragón tienen en Apocalipsis una lucha en el cielo. Él sigue en el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Y les quiere enseñar a sus discípulos, que son 70. Les está diciendo, miren, lo que pasó con Lucifer por lo que cayó, es que así como yo los envié, ellos fueron, y Lucifer hacía grandes cosas, grandes maravillas, hasta que un día se detuvo. Ya vieron lo grande que soy, porque fue contaminado por estos seres que estaban en los abismos, en los lados del sur, del oriente, y se empezó a decir, vean cuán grande soy yo. Porque cuando usted y yo tenemos los tres lados, son lados de grandeza, el león, el águila, el hombre, y entonces trabajamos para Dios, sí vamos a decir que hacemos y está bien, pero cuando no tienes la naturaleza que le faltó a Lucifer, nos vamos a cansar, te vas a cansar, porque por un lado, sí cierto, solo sirves y sirves y sirves y trabajas y solo provees, pero no vas y regresas al punto de partida dándole gracias a Dios, entonces vas a acumular tu ser y tu vida, y entonces estaremos llenos de eso, de cansancio, de trabajo, porque no fuimos a darle la gloria y la honra al Señor nuestro Dios. Porque cuando yo fui e hice un trabajo para Dios, para mi casa, para mis hijos, para mi esposa, para mi esposo, voy y regreso y le digo, Señor, ya cumplí con el trabajo que tú me encomendaste. Y entonces va a volver a venir Dios el lunes otra vez y a decirme, sírvele a tu esposo, sírvele a tu papá, sírvele a tu mamá, sirve en la iglesia, ve y barre, ve y trapea, ve y limpia. Y entonces yo ese domingo lo hice y vine y Señor, gracias porque pude trapear, gracias porque pude hacer esto, gracias porque pude estar en la iglesia. Y entonces viene Dios y dice, ¿sabes qué? El lunes estás listo para que te vuelva a enviar. Y entonces al otro día, el miércoles te voy a volver a enviar. Y entonces si tú trabajaste ese miércoles, obraste esa semana y vienes y dices, Señor, gracias, gracias, gracias. El problema está cuando tú y yo nos detenemos. El problema está cuando tú y yo pensamos, y tanto que he hecho, y tanto que he dado, y tanto que he puesto, y tanto, y entonces nos detenemos y entonces empezamos a fallar. Que cuando Dios vuelve a enviarnos, no me muevo. Yo ya hice, yo ya di, yo ya trabajé, yo ya puse, yo ya lavé, yo ya bendije a Dios, yo ya estuve ahí. Pero cuando está esa parte de que todo lo que le has hecho del diario, cada momento le dices, Señor, aquí está, te alabo, te bendigo. Viene Jesús y le dice, no se alegren de todo lo que ya hicieron, porque yo vi a Lucifer que cayó arriba en el cielo, cuando se detuvo a decir, por nosotros, por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi ser, por mi vida. Pero cuando sí es así y hay obstáculos, tú y yo los podemos librar, los problemas, las situaciones, pero podemos regresar, bendito su nombre, y decirle, perdóname, Señor. No servía a mi papá, no servía a mi esposa, no servía en mi iglesia, no te alabé como te debía de haber alabado cada 8 días, no te bendije, no oré, no te busqué, no hice lo que tenía que hacer, perdóname. Y entonces cuando estamos ahí, gloria a su nombre, y lo entregamos a la otra semana, estamos listos, gloria a Dios, para que el Señor venga y diga, te envío hoy a que en mi casa me alabes, me bendigas, me exaltes, me glorifiques, y entonces estaremos gozosos, llenos de alegría. Oh, porque Dios nos está enviando, porque esos corrían, dice, corrían deleitándose, y a lo que nos envíe Dios, vamos a deleitarnos, amén, vamos a deleitarnos, santo su nombre. Dice el 18, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujeten,
Antes, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Bendito su nombre. Shahaya. No sé qué has hecho por tu casa, por tus hijos, por tu familia, los años que tengas. Cuando expresamos, ya me cansé. En un lado, ¿por qué no nos cansamos del ministerio y de venir igual aquí, gracias a Dios, y hacer el aseo? Porque se lo entregamos a Dios. Que no se crea, estando aquí solito, yo solito barriendo con mi esposa, si digo, y Dios, ¿y quién nos echa la mano? ¿Y quién nos ayuda? Pero vuelvo a Dios y digo, perdóname, Señor, lo hago para ti y por ti, porque si hay el momento en que nuestras vidas llega esa parte. Si tú solo trabajas, vuelvo a eso, solo tú haces el quehacer, solo tú lavas trastes, solo tú lavas la ropa. Y tú dices, ¿quién me ayuda? ¿Y quién me echa la mano? ¿Y quién pone dinero también para esto, para lo otro? Y solo tú lo haces. A lo mejor sí llega el momento en que nos detenemos, llega el momento en que decimos, Señor, ¿en dónde está la ayuda? Pero es que Dios te dice, tienes que regresar, tienes que volver, tienes que ir ahí, y entonces no te vas a cansar, no te vas a cansar, y vas a volver con gozo, con alegría. Padre, gracias por tu palabra de esta hora. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor Jesucristo. Porque muchas veces nos detenemos, muchas veces, Señor, caemos, muchas veces, Dios, no hay ese lado poniente en nuestras vidas, no hay esas piedras en nuestras vidas, no hay ese lugar de tu cabeza y soberanía en donde tú solo mandas, donde tú solo eres quien nos ordena, Señor. Tú eres quien nos dice hacia dónde ir. Pero de repente, Dios, tal vez hay cosas que quiero esquivar, hay cosas que quiero darle la espalda, hay cosas, Señor. Y aunque he venido caminando este tiempo como cristiano, Señor, tal vez me he detenido, ya no corro con deleite, ya no voy a la iglesia con deleite, ya no trabajo con deleite, ya no hago las cosas con deleite, ya no predico con deleite, ya no alabo con deleite, ya no oro con deleite. Entonces detengámonos, que el enemigo no robe, porque Dios quiere sacerdotes que vayan, querubines, tronos, carros de Dios que vayan, que caminen y hagamos la voluntad de Dios. Perdónanos. 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 Oh, pero si tú y yo no nos hemos cansado, porque Dios hasta aquí por su gracia y misericordia nos ha mantenido. He aquí el secreto para que el enemigo no nos alcance, para que el enemigo no nos haga enojar, para que el enemigo no venga sobre nuestras vidas. Es que tú le puedas decir en esta hora, sigue siendo tú mi cabeza, sigue siendo tú mi gobierno, sigue siendo tú, Señor, llevándome, conduciendo mi vida. ¿A dónde tengo que dar el paso que sigue? ¿A dónde tengo que ir, Señor? ¿A dónde tengo que estar? Te doy gracias. Y ayúdame, Dios. Y ayúdanos a volver con deleite a tu casa. A estar en deleite con mi familia, Señor. A estar en deleite con lo que ha pasado, el obstáculo que vino, Señor. Tenía que pasarlo, Señor, tenía que estar ahí. Ese obstáculo era estar ahí. Señor, ayúdanos a pasarlo, a enfrentarlo. Ir y correr y volver, Dios. No como Lucifer, Señor, detenernos. Padre, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por cada familia. Toca la garganta, la vida de mi hermano Trino, de cada uno de los que hoy no están con nosotros, nuestra hermana Carmelita, de aquellos que nos siguen, Señor, mi hermana Mari, Dios, bendice sus vidas, su ser, Señor. Gracias por nuestra hermana María, Dios. Bendice su ser, su vida, guárdalos, cércalos.
Vamos a salir esta hora de tu casa por el gozo de haber estado aquí. Vamos a ir en una semana, nos mandas a correr en la semana, a hacer cosas, Dios, que las hagamos con gozo, con deleite. Y que tú nos esperas en tu casa, Dios. Nos esperas, Señor Jesucristo, y te damos gloria y te damos honra. Bendice a tu pueblo, Dios. Salimos de este lugar, no de tu presencia. Llévanos con bien en estos días, guardando nuestro ser y nuestra vida. Y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Puedes darle la gloria y la honra a Dios. Ajaya. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias.